Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio. El presidente de la República va a informar acerca del viaje que realizó la semana anterior a Europa y vamos a dar a conocer y luego tendremos preguntas y respuestas sobre estos temas de interés. Gracias por su asistencia. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, perdonen a los que fueron hoy día y mañana al aeropuerto. Yo había anunciado que no iba a tener tiempo de dar declaraciones y que las pusieran durante el día, pero parece que no hubo una adecuada comunicación. Segundo, el señor canciller me informa que tuvo que viajar a Guayaquil y que vendrá un poco tarde, así que tratemos de acabar antes de que llegue. ¿Ya? Bueno, hemos tenido un viaje sumamente intenso, pero sumamente gratificante, creo que sumamente exitoso y provechoso. Partimos el día martes, todo el día martes se nos fue pues en viajar. Ustedes saben que el avioncito que compramos tiene poca autonomía, hay que hacer 2 paradas, nos demoramos unas 16 horas, hay que pasar Fortaleza, Tenerife. Y nuestro primer destino fue Milán, donde la Universidad Milán Bicocca nos había invitado a dictar una conferencia sobre la experiencia ecuatoriana en el manejo de deuda. Estas son buenas noticias, porque no nos interesa liderar absolutamente nada, no nos interesa llamar la atención de absolutamente nadie, pero si en algo puede servir la experiencia de Ecuador y de América Latina para la crisis que está viviendo Europa, pues saben que pueden contar con nosotros. Y vaya si tenemos experiencia. Somos doctores en cuanto a crisis. La intervención antidemocrática y respetuosa de estas burocracias internacionales, la supremacía del capital financiero disfrazada de ciencia, técnica. Lo que está pasando en Europa lo hemos vivido una y otra vez en América Latina y estamos curados de espanto. Y precisamente en estos años en que estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que nos imponían en esas épocas y aceptaban sumisamente gobiernos entreguistas. En estos años en que no vemos una misión del Fondo Monetario de que yo asumí el gobierno, y si viene una misión a turistear en nuestro país, bienvenidos. Si vienen como virreyes, los regresamos por el mismo avión. Es que nos va mejor que nunca, no solo Ecuador, en América Latina, región que crece, disminuye la desigualdad, etc. Entonces, todo esto se habló en la conferencia en Milán. Previa a esa conferencia tuvimos una reunión con rectores de las universidades para presentar Yachay, Ciudad del Conocimiento. Y luego de esto, pues como siempre, como es deber sagrado para nosotros, además de haber dado muchas entrevistas en Milán, tuvimos la reunión con nuestros migrantes para informarles de cómo va el país. Probablemente esta es la última vez que yo voy a Europa en el periodo para el cual fui elegido, que termina en mayo del próximo año. Entonces teníamos que informarle el cumplimiento del plan de gobierno, etcétera. Bueno, también hicimos algunas actividades culturales, ¿no? Una cosa que decía va a ser hace mucho tiempo, ver el cuadro de La Última Cena de Da Vinci que está en Milán. Les insisto, tuvimos muchas entrevistas, Canal Sky, Diario La República, Agencia ANSA, hay mucho interés por lo que está pasando en Ecuador y en América Latina. Entrevista con el diario Il Sole 24, entrevista con Babel Latino, y luego ya de noche, pues, la reunión con la comunidad ecuatoriana. Esto es lo más emotivo, o sea, tal vez de las cosas que me voy a extrañar cuando acabe este oficio. La reunión con nuestra gente, ¿no? Y el cariño con que siempre nos han recibido. Pero si eso ya es emocionante, cuando uno va aquí nomás, a un barrio de Quito, o más lejos, a la Amazonía, imagínense lo emocionante que es cuando nos reunimos con nuestros hermanos que tuvieron que dejar su tierra y no dejaron voluntariamente su tierra, fueron expulsados, prohibido olvidar, fueron expulsados, exiliados de la pobreza. Recuerden la crisis del 99, que nos obligaron a pagar a todos. Y ahí sí yo no veía cartas de los banqueros explicándole a sus clientes y no veía que vayan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar ese atentado, esa confiscación de bienes privados. Recuerden que había hasta suicidios en el país, porque había gente que no podía sacar su plata, su propia plata, para atenderse. Y recuerden que no solo nos congelaron el dinero, nos robaron el dinero, porque en marzo del 99 el sucre estaba a 10.000 sucres dólar. Deliberadamente depreciaron, destrozaron la moneda nacional para tener liquidez para el salvataje bancario, triplicaron la emisión. Para mala suerte de esta gente, uno entiende de estas cosas y está informado. Triplicaron la emisión.
Por eso se destroza el sucre. Entonces nos congelaron los depósitos a 10.000 sucres dólar. Teníamos 1 millón de sucres, 100 dólares nos habían congelado. Un año después nos entregan en dólares para 25.000 sucres dólar, 40 dólares en lugar de 100 dólares. Se nos robaron 60% de nuestros depósitos. Prohibido olvidar. Los que hablan ahora de incautación, atentado a la propiedad privada, los únicos que han realizado la mayor incautación de bienes privados en la historia de este país son los banqueros. Y que me digan quién devolvió los depósitos, ¿no? Para que esté libre de culpa. Bueno, después de esta intensa actividad en Milán, y no quiero pormenorizar, no quiero caer en detalles, no acabamos nunca, porque realmente ha sido una agenda sumamente intensa, viajamos a Sevilla. Créanme que uno, algunas veces cuando se despertaba tenía que preguntar en qué ciudad estamos, porque visitamos 6 ciudades en 5 días, ¿no? Dimos decenas de entrevistas, 2 conferencias en universidades, 5 reuniones bilaterales con presidentes, el presidente del BID, la propia intervención en la Cumbre de las Américas y por supuesto en cada ciudad, excepto Cádiz, reunión con nuestros migrantes. En Sevilla pues empezamos con entrevistas, Radio Integración, Diario El País, el Grupo Vocento, Canal Sur, luego pues tuvimos almuerzo de confraternidad con los ciudadanos ecuatorianos residentes en Sevilla. En Milán me parece que también tuvimos almuerzo, ¿no? Con nuestros compañeros. Es que por hablar de memoria, pues no, ya le digo, no quiero caer en tanto detalle, pero tuvimos saludo con el alcalde de Milán, me entregaron el sello de la ciudad y fuimos a visitar el fresco de la Última Cena y tuvimos también un almuerzo con los compañeros migrantes. Luego en Sevilla, pues como les decía, durante la mañana muchas entrevistas, el almuerzo en el restaurante Las Peñas, unos machaleños, se come riquísimo. En Milán fue, si mal no recuerdo, el restaurante El Barquito, siempre me pongan los nombres de los restaurantes para hacerle propaganda. Ya. Luego pues fuimos a la Universidad Pablo de Olavide, donde teníamos otra conferencia, una salida ecuatoriana a la crisis de la deuda. Si ustedes quieren, ¿cuál era el mensaje ahí? Que estamos ya nosotros curados de espanto y que al final del día lo que se hace pasar como ciencia no es nada más que política. Política en función del capital financiero, con todo respeto a lo que está pasando en Europa y en España. Cuando ustedes dan decenas de miles de millones de euros a Grecia por parte del Fondo Monetario, pero con un programa de ajuste para que nada quede en Grecia, ¿qué es lo que se está buscando? Que el pueblo griego supere la crisis con el mínimo costo, que ésta se supere lo más rápido posible, que el peso de la crisis recaiga sobre los que tienen que pagar esa crisis, que no son los seres humanos, no son los ciudadanos, son las corporaciones, el capital financiero o al menos los costos repartidos. Pero si se hace todos esos ajustes para que nada quede en Grecia, ¿cuál es el objetivo? Garantizar sencillamente el pago de la deuda privada, pues que Grecia pague, o sea, el pago de la deuda griega con bancos privados, que Grecia pague a los bancos alemanes y franceses. Eso es lo que sucedió aquí en América Latina, cuando venían con sus miles de millones y una serie de condiciones para que nada quede en el país. No buscaban que superemos la crisis, buscaban garantizar el pago. Es decir, inyectaban por un lado plata de estas burocracias internacionales para que por otro lado todo saliera para pagar deuda. Y al final del día seguíamos en crisis, pero habíamos pagado la deuda con los bancos privados y quedamos endeudados con estos organismos internacionales. Aprendamos de la historia y sepamos analizar la historia. Ese fue un mensaje. Ya en el caso concreto de España, el otro mensaje es que primero las crisis se pueden prever. La crisis del 99 se pudo prever, prohibido olvidar. Eso fue fruto del fundamentalismo neoliberal, entre otras irresponsabilidades. Ahora que nos hablan de tanta responsabilidad, uy, Correa, qué irresponsable. Quiere que los bancos disminuyan un poquito su ganancia extraordinaria para pagar con eso a los más pobres su bono de desarrollo humano. Y no dicen, por ejemplo, o ya no recuerdan, y ahí sí no creo que hayan reclamado porque son de la gallada, cuando en diciembre de 1998, liderados demagógicamente por el Partido Social Cristiano, eliminaron el impuesto a la renta. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y pusieron un impuesto a la circulación de capitales, con lo cual se contrajo la actividad bancaria. Y esa actividad bancaria que estaba tambaleando acabó de derrumbarse. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eso era irresponsable. Eso era populista, eso era demagogo. Pero
Cierta gente aquí tiene memoria selectiva. Para mala suerte de ellos, pues soy economista, sé de lo que hablo y tengo bastante información. Y aunque tengo mala memoria de estas cosas que destrozaron al país, si no me olvido ni me olvidaré. Y una de las causas remotas, la fundamental, para la crisis del 99, que se pudo evitar, fue el fundamentalismo neoliberal. Cuando en plena noche neoliberal, año 1994, se reforma la ley de instituciones financieras bajo la premisa de que solitos los mercados se autorregulan. Eso no existe, autorregulación no existe. ¿Cuándo ustedes han visto que se reúna la ADEP a decir, vean, vendamos un poquito menos, ganemos un poquito menos, disminuyamos la rentabilidad de nuestros negocios, pero mejoremos un poquito la calidad de la información? Si son negocios, ¿no?, y con peor calidad de la información venden más, adivinen qué va a prevalecer. ¿Cuándo han visto eso? ¿Cuándo han visto que los bancos se reúnan para decir, estamos ganando demasiado, bajemos tasas de interés, ¿no?, y ofrezcamos mejores servicios? Eso no existe, la autorregulación no existe, es uno de los tantos cuentos. Los mercados deben ser regulados por la sociedad, con acción colectiva que se realiza a través del Estado. Y ese es el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI. Dominar, gobernar los mercados. ¿Y cuál es el problema y cuál es la base? El fundamento de la crisis en Europa, que los mercados dominan a las sociedades. Todos están preocupados, que los mercados estén nerviosos, que se tomen una Valium. Yo no es que hipoteco pues la sociedad en función de esa entelequia llamada mercado. Y eso fue lo que pasó también en Ecuador. 94, bajo este cuento de la autorregulación, se eliminaron pues los controles a la banca. Se debilitó muchísimo la superintendencia de bancos. Y se autorregularon también, que en el 99 colapsó el sistema, porque se habían robado la plata por créditos vinculados, porque la plata de los depositantes lo utilizaban para construirse edificios de lujo, porque habían triangulado plata para sus propias empresas, o ya se olvidaron. Entonces, primer paso, también en la conferencia lo dije, establecer responsabilidades de la crisis, porque la crisis puede ser evitada. Segundo, bueno, se está en crisis. El objetivo es evitar que se profundice, salir con el menor costo. No se sale sin costo, pero se puede minimizar los costos. Hacer que dure lo menos posible. Y tercero, tal vez lo más importante, ver quién asume el mayor costo de la crisis. Y en principio deberían ser los culpables de esa crisis. Y para todo esto se necesita política económica, esa es la política económica, es coordinación. A mí me hacían preguntas, España se está empobreciendo. ¿Por qué? La riqueza está ahí, su capacidad de generar bienes y servicios está ahí, el talento humano está ahí, las carreteras están ahí, el conocimiento no se destruye, está ahí, maquinarias, equipos están ahí. Pero ¿por qué entonces se está dando la situación de familias que no tienen casa? No porque la economía no puede producir casas, no porque no haya casas, sino por una falta de coordinación. Y esa es la política económica, básicamente la política fiscal y política monetaria. Somos muy respetuosos de la soberanía de España, de su gobierno, pero aquí hay víctimas ecuatorianas. Y quiero decirle que técnicamente están haciendo exactamente lo contrario para superar la crisis. Y están cometiendo los mismos errores que cometimos en los 80, en los 90, inducidos por estos organismos internacionales, por un Banco Central Europeo dominado por la obsesión de un euro fuerte y el control de la inflación, que también busca beneficiar al capital financiero. Porque una inflación pequeña y anticipada es prácticamente inocua. Si ustedes tienen 100 euros en el bolsillo y hay 5% de inflación, es como que si les quitaron 5 euros y les quedan 95. Pero perder 5 euros es menos grave que perder el trabajo o que la economía decrezca. ¿Quiénes son los que no pierden 5 euros sino 50, 500 millones de euros? Los que no tienen 100 euros por el bolsillo, sino 100 millones, 1000 millones. ¿Y cuál es ese sector? Adivinen, el sector financiero. Esta política de obsesión por la inflación no es que es buena economía, es una política orientada a favorecer al capital financiero. O sea, la economía no puede hacer abstracción de relaciones de poder. Y lamentablemente la balanza de poder se inclina a favor del capital financiero y todo lo que se está haciendo es no en función de los ciudadanos, no en función de superar lo más rápido la crisis, sino en función de proteger los intereses del capital financiero. Y esto nos va a llevar al peor de los mundos. Lo dije en las conferencias, estoy explicando a breves rasgos lo que fue el mensaje. Si una familia no puede pagar su crédito hipotecario, esa familia tiene un problema. Si centenas de miles de familias no pueden pagar un crédito hipotecario, es la sociedad la que tiene un problema. Las familias, los bancos, el Estado.
y pretender actuar de la misma forma, como que si fuera una familia, es una barbaridad. Empezar a ejecutar las hipotecas, a realizar los desahucios, es una torpeza sin límite. Van a llegar al peor de los mundos. Familias que necesitan casas sin casas y bancos que no necesitan casas llenos de casas. Gente sin casas y casas sin gente. Y eso no es buena economía, eso es torpeza. Ah, pero estabilizada la economía, se pagaron las deudas, el euro fuerte, el riesgo país, son tonterías. El fin último de la economía es satisfacer necesidades. ¿Qué mayor necesidad para una familia que tener casa? Y se va a quedar insatisfecha esa necesidad. Y lo peor de todo, porque España es pobre y no tiene capacidad para construir casas. No, incluso existen las casas. Un problema de coordinación, un problema de mala política económica, un problema de mala economía. No sé si estemos claros. ¿Ya? Eso se dijo ese rato. Pero ya vamos no del plano económico, al plano ético, de derechos humanos. O sea, es intolerable esto que está ocurriendo. Cuando le sobraba plata, como siempre pasó, como pasó aquí en la década de los 70, prohibido olvidar. ¿Se acuerdan del famoso endeudamiento agresivo, no? Promulgado por la misma burocracia, Banco Mundial, Fondo Monetario, en los años 70, a partir del 76. ¿Era para ayudar a nuestros países? No, era que no sabían qué hacer con tantos dólares. Porque después del segundo shock petrolero, los países árabes repletos de dólares empiezan a depositar su plata en bancos europeos, bancos norteamericanos. El negocio del banco no es recibir dólares, sino recibir y colocarlos. No sabían dónde colocar. Los mercados del primer mundo estaban saturados y vieron con buenos ojos a América Latina. Y antes del 76, los que ya son mayorcitos como yo, recordarán que no venía uno de estos banqueros internacionales ni de turistas. Y a partir del 76, todos estos banqueros haciendo cola fuera de los ministerios de finanzas de América Latina y con los maletines de coima respectivos. Y nos enchufaron créditos en dictadura a tasas de interés flotantes y para comprar armamento, para pagos, para cualquier cosa, porque ellos necesitaban colocar esos dólares, no porque se preocuparan por América Latina. Cuando colapse esta irresponsabilidad, esa es la lógica financiera, que no es la lógica de desarrollo. Tienes un problema, te ayudo. No, tienes un problema, te pateo en el suelo. Esas tasas de interés flotantes que se habían contratado a 4 o 5% suben hasta el 20%. Y al mismo tiempo cesan los créditos, porque hay riesgo. O sea, cuando no necesitábamos, venían. Cuando los necesitábamos, se fueron. Esa es la lógica financiera. Y eso profundiza la crisis. Esa crisis de la deuda que empezó en agosto 13, viernes 13 de agosto de 1982, cuando México declara que no puede pagar su deuda, nos aniquiló. Fue la década perdida, pero en verdad fue la generación perdida para el desarrollo. Y vinieron los programas de ajuste, y todo era un problema de demagogia, populismo, los déficits fiscales, y no decían que los déficits fiscales eran precisamente por esa deuda y por la subida de las tasas de interés, y porque se renegociaba una y otra vez esa deuda, pero a favor de los acreedores, y pese a que se capitalizaban intereses, lo cual es prohibido de acuerdo a la ley ecuatoriana. Eso se llama agiotismo. No más que agiotismo sería, se me fue, es hasta delito. En Ecuador, si hay, no, ya me voy a acordar el nombre. Bueno, y eso nos quebró todos los 80, ¿no? Y los programas de ajuste no eran para ayudar al país, para ayudar a América Latina, para garantizar el pago de deuda. Bueno, eso lo dijimos, ¿no? Lo mismo sucedió en España. Tremenda liquidez hasta hace unos años del sector financiero, hasta llamaban a la gente para colocarle los préstamos. Eso genera una burbuja, que suban los precios de las casas. El mismo banco valoraba la casa. Entonces, señor Juan Pérez, usted quiere un crédito. Mire, esta casa la valoramos. ¿Cuánto vale? 200.000 euros. Tenga 200.000 euros y 20.000 más para que le ponga muebles bonitos. Así era. Le hicieron firmar contratos prácticamente de adhesión, sin explicar las cláusulas. Por si acaso hay un pronunciamiento de una jueza europea que eso atenta a la normativa europea. Por ahí hay una ventana de esperanza, porque la gente debió estar informada de los contratos que firmaba. Y prácticamente era una adhesión, de centenas de miles de contratos igualitos y la gente le hacían firmar. Bueno, viene la crisis, no se puede pagar de buena fe. Y bueno, tenga la casa. Imagínense el dolor por una familia perder su casa. Pero resulta que la casa, como se derrumbaron los precios, no vale 200.000, sino 50.000 euros. Se coge la casa del banco y sígame pagando los otros 150.000 que me debe. Es decir, la gente se queda sin casa y endeudada. Eso no es ciencia, eso no es técnica, eso no es derecho. Eso es masacre, abuso del capital financiero,
pasar todo el costo, ¿ya? Pasar todo el costo, ya me soplaron, anatocismo, si es que estoy tan cansado, llegamos día 7:30, ¿no? Anatocismo se llama la capitalización de intereses y cobrar interés sobre interés. Bueno, esto de pasarle todo el peso de la crisis, los bancos que se portaron tan irresponsablemente, no tienen ninguna responsabilidad. La pobre familia que se quedó sin trabajo, el padre de familia, que tiene que tener todo el costo de la crisis. Me das tu casa, vale la cuarta parte y me pagas las otras 3/4 partes. Y la gente se queda sin casa y endeudada para toda la vida. Les insisto, y les hablo a un economista, yo sé lo que hablo. Eso no es ciencia económica, eso podrá decirlo Osvaldo Hurtado, esa gente que siempre han sido corifeos y cheerleaders del capital financiero, ¿verdad? Esto no es técnica, no es derecho, no es avance civilizatorio, es puro y simple abuso del capital, supremacía del capital y particularmente del capital financiero sobre los seres humanos. Yo no sé cómo no reaccionan, ya hay reacciones, pero no entiendo cómo demoraron tanto, plataforma de afectados por las hipotecas, PAS, etcétera, porque es un abuso total sobre los seres humanos. Abuso que teníamos en Ecuador. Nos enteramos en marzo cuando regresé dejando el mismo mensaje en España y aquí cambiamos la ley. Porque para nosotros primero está el ser humano. Aquí ya ustedes entregan la casa, ya tremendo dolor perder la casa de su familia, pero se quedan sin deuda. Entonces, es terrible y es hasta antiético, porque éticamente el riesgo debe caer no sobre los seres humanos, sobre el capital. Más aún cuando tiene gran parte de la responsabilidad en la crisis, por cómo inducían a la gente a endeudarse, ellos mismos valoraban las casas, ellos mismos generaron la burbuja, etc. Entonces eso va a tener que cambiar. Se tiene que existir la dación de pago. Primero les insisto, en una crisis sistémica generalizada de todo el sistema, no es una familia, son centenas de miles de familias, no se puede seguir con esa lógica de ejecutar hipotecas o van a llegar al peor de los mundos. Gente sin casas y casas sin gente. Y segundo, suponiendo que sigan con ejecución, la garantía debe ser dación de pago, debe extinguir la deuda. Si no, lo contrario es un completo abuso del capital financiero sobre los seres humanos. Entonces, todo eso se ha dicho, se ha dado la experiencia de cómo aquí hemos regulado esas cosas, cómo cambiamos la ley, cómo con la Constitución, con la consulta popular, los banqueros solo pueden ser banqueros y no pueden tener otros negocios. Igual los medios de comunicación, todas las políticas de regulación bancaria, el fondo de seguridad financiera que tenemos, la garantía de depósitos técnicamente hecha que tenemos, cómo está cambiando la historia, porque ya no se socializan pérdidas, sino que se socializan ganancias. Este fue el mensaje en las diferentes conferencias que dimos, en este caso en la Pablo Olavide de Sevilla. Luego pues tuvimos un encuentro con José Antonio Griñán. Ustedes saben, España tiene regiones autónomas, nos recibió con muchísimo cariño pues el presidente de la región autónoma de Andalucía. Andalucía es la región más grande de España, tiene 8,5 millones de habitantes, o sea, solita es más grande que Bélgica, que Holanda, que muchos países europeos. Luego fuimos al Ayuntamiento de Sevilla, donde el señor alcalde Juan Ignacio Zoido también nos dio las llaves de la ciudad en un evento muy emotivo. Y luego a las 8 de la noche el encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en Sevilla. Y luego pues, esto le faltó espacio a la agenda, sí. Y luego como a las 11, 12 de la noche nos trasladamos a Cádiz, donde llegamos 2 de la mañana. Tengo que decir que como a las 11 de la noche si aprovechamos para turistear un poco. Sevilla es una ciudad bellísima. De hecho, durante el día nos dimos tiempo para visitar la catedral, la Torre Giralda, el Archivo de India, ¿no? Además, eso es una deferencia, una cortesía con las autoridades, porque se sienten muy orgullosas de que uno muestre interés por sus atracciones turísticas, pero independientemente de la cortesía yo estoy interesado, ¿no? Son cosas realmente maravillosas. En la Catedral de Sevilla, que es la catedral gótica más grande del mundo, está enterrado don Cristóbal Colón. La Giralda es una torre preciosa y toda la historia que eso encierra, porque donde está la Giralda es la torre de la catedral y donde estaba la catedral antes existía una mezquita. Andalucía ha sido más tiempo musulmana que cristiana, porque fue 8 siglos musulmana. Empezó en el 900 la conquista musulmana de gran parte de España, no solo Andalucía, pero sobre todo Andalucía. Ahí está Granada, que fue la última ciudad en liberarse en 1492, uno de los años más históricos para la humanidad, ¿no?
liberación definitiva de territorio español, lo que es ahora España, del dominio musulmán y descubrimiento de América. Y eso fue en 1492, desde que Andalucía es libre del dominio musulmán. Entonces, menos años de lo que 800 años que estuvo dominada. Entonces, fue incluso un poco antes del 900 que empezó la dominación musulmana, porque estuvo 8 siglos dominada por los musulmanes. Bueno, entonces de madrugada llegamos a Cádiz, viernes 16 de noviembre. Fuimos enseguida pues a entrevista con la cadena SER, Sociedad Española de Radiodifusión. Como yo soy Jalisco, ¿no? Realmente fue una entrevista, creo que de las mejores que hemos tenido, pese a que estaba muy cansado, pero temas muy interesantes. Se habló esto que les estaba diciendo, ¿no? Del asunto de los desahucios, que una crisis sistémica, pretender ejecutar las hipotecas es una locura. Hay que buscar alternativas de acción colectiva, hacer que el peso de la crisis caiga sobre el capital. Para eso es la política económica, para cortar la crisis, minimizar los costos y decidir sobre quién cae. Y aquí están alargando la crisis, profundizándola y todo el costo sobre los ciudadanos. Nada sobre las corporaciones, nada sobre el capital financiero. Y nos quieren decir que eso es técnica, no, eso es política lo que están haciendo, pero a favor del capital. Bueno, todo eso se dijo en la cadena SER. Y por si acaso, yo me referí a la corona española, le dije, bueno, aquí tiene una monarquía republicana y en Latinoamérica tenemos república. Y me corrigió la entrevistadora diciendo, Gema, muy, muy agradable, diciendo, pero es una contradicción, o sea, es monarquía o sea, es república. Y me puso a dudar, pero ya verifiqué, ¿no? Y tengo, con modestia, tengo razón, ¿no? Normalmente no me acuerdo dónde leí, pero estoy seguro que leí. No, y es el término correcto para referirse a las monarquías europeas, que tienen todo lo que debe tener una república. Básicamente, ¿cuál es la característica de una república? Ni siquiera la democracia o las elecciones generales, ¿no? Puede haber repúblicas con otra clase de determinación de las autoridades, pero que la soberanía radica en el pueblo. En Europa la soberanía radica en el pueblo, ya prácticamente como una tradición se dejó la figura del rey, de la reina, etcétera, ¿no? Entonces, por eso a las monarquías europeas se las conoce como monarquías republicanas. Es una paradoja, aparente contradicción, pero les insisto, o sea, porque tienen todos los componentes de una república, salvo que todavía mantienen como jefe de Estado un rey, pero con atribuciones sumamente limitadas en la mayoría de los casos, ¿no? Pero hay elecciones, hay presidente de la república, jefe del ejecutivo, etcétera. Bueno, luego de esta entrevista, pues fuimos a una entrevista con Diario Cádiz, luego tuvimos el saludo más que bilateral con el rey Juan Carlos I de España, al cual yo estimo mucho, luego la reunión con el presidente Mariano Rajoy, donde hablamos de nuestros migrantes, hablamos del problema de los desahucios, entonces ya hay un margen, ¿no?, de respiro, porque se ha sacado un decreto de ley para suspender 2 años los desahucios en determinados casos y sobre todo familias que ganan menos de 19.000 euros, y esto incluye a muchas familias ecuatorianas, pero como les he explicado, el problema es más de fondo, sobre quién cae el peso de la crisis y cómo coordinar para superar lo más rápidamente la crisis y con el menor costo posible. Y que paguen los que tienen que pagar esa crisis. Todos van a perder. O sea, ya las familias han sufrido muchísimo, el paro, etc. Pero insisto, con esto de los desahucios es todo el costo sobre la familia, los hogares y nada sobre el capital financiero. Eso es un absurdo. Luego pues salimos a entrevista con Telesur, luego a entrevista con Televisión Española, donde preguntamos por Anita Pastor, un cariñoso saludo para Anita, pero ¿se acuerdan que discutíamos? Ella decía, no, somos independientes, los medios son independientes, eso está garantizado por el profesionalismo y la ética de los periodistas, y seguro hay periodistas muy profesionales y muy éticos, pero ¿para qué nos engañamos, por Dios? Yo no entiendo esa capacidad de engaño social de nuestra sociedad y la humanidad, ¿no? ¿Para qué nos engañamos? Desde que se inventó la imprenta, la dichosa libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. El rato ahorita está Anita en CNN, ¿no? El rato en que empieza a criticar los negocios de los dueños de CNN, vamos a ver cuánto dura la independencia. Por favor, no nos engañemos. Luego fuimos al castillo de Santa Catalina, y fuimos a visitar algo que nos llenó de orgullo, la exposición del maestro Guayasamín, la contribución, y qué contribución del Ecuador
a la cumbre, una felicitación a la Fundación Guayasamín. Oiga, qué preciosa exposición, además el castillo, ¿no? Que es una maravilla, muy histórico también, pero qué preciosa exposición, sobre todo con cuadros de la Edad de la Ira que a mí me encanta. Luego fuimos al Teatro Falla, donde tenemos la ceremonia de inauguración de la 22ª Cumbre Iberoamericana, discursos del rey de España, discurso del presidente del gobierno español y discurso del secretario iberoamericano, Enrique Iglesias, uruguayo, que durante la larga y triste noche neoliberal fue presidente del BID y tuvo que ver mucho con estos problemas. Yo estimo a Enrique, pero no puede eludir su responsabilidad en todo lo que pasó en América Latina. Y en su discurso decía que gracias a Dios América Latina ya no tiene estas crisis porque aprendió de los programas de ajuste y las reformas. Los programas de ajuste y las reformas no fueron parte de la solución, fueron parte del problema. Las reformas neoliberales impulsadas por el BID, Fondo Monetario, Banco Mundial. Bueno, a eso me refería al día siguiente en mi intervención en la cumbre. Luego fuimos al Parador Nacional de Cádiz, donde hubo la cena ofrecida por el rey Juan Carlos I de España. Y luego, pues, sacando energía donde no teníamos, porque realmente son cosas que nos gusta ver, vivir, visitar, la alcaldesa de Cádiz nos invitó a un flamenco. Pero ya eran como las 12 de la noche, pero un flamenco precioso, ¿no? Familiar, con los niños. Hay niños de 6, 8, 10 años con sus padres, que cantantes, bailadores, cantadores y todo eso, ¿no? Como dicen los sevillanos. Y maravilloso, ¿no? Un ambiente de familia muy lindo. Y profesionales, o sea, eran aficionados, pero eran mejor que profesionales, una maravilla. Bueno, al día siguiente empezamos la cumbre iberoamericana. En nuestra intervención, que dijimos básicamente 3 cosas. Puntualmente la crisis. Ahí rebatí un poco la intervención de Enrique Iglesias, ¿no? Diciéndole, por favor, o sea, no pueden decir que las reformas y los ajustes nos ayudaron, fueron parte del problema, no de la solución, impuestos por esta burocracia internacional y los mismos errores está cometiendo España. Les expresé a grandes rasgos, mucho más brevemente, lo que les acabo de explicar y lo que había dicho en las exposiciones, ¿no? Que es una locura, una crisis sistémica, querer ejecutar hipotecas a todo el mundo, o todos van a llegar al peor de los mundos, gente sin casas y casas sin gente, y eso no es buena economía. El abuso que significan los desahucios, y que eso no es técnica, eso es política. O sea, en la base de todo esto está la política, la relación de poder, y a quién beneficiamos, quién tiene supremacía en la sociedad, los seres humanos o el capital, en este caso el capital financiero. Y ahí están los gobiernos para actuar en función de sus representados y de las prioridades. Bueno, luego hablamos del título de la conferencia, que es una relación renovada en el bicentenario de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de Cádiz. Ustedes saben que con la invasión francesa y el dominio de José Bonaparte en España, hubo una insurrección en España, se crearon las Cortes de Cádiz, hicieron una asamblea constituyente, fueron constituyentes de América Latina, de Ecuador fue José Joaquín de Olmedo, Vicente Rocafuerte, y pese a la importancia que estos ciudadanos tienen en la historia ecuatoriana, Vicente Rocafuerte incluso fue el segundo presidente ecuatoriano, José Joaquín de Olmedo fue el primero y único presidente del departamento de Guayaquil, el más conocido allá, y cómo lo admiran, porque nos dicen, eso es lo bueno también de estos viajes, ¿no? Uno aprende mucho de historia, a mí me encanta la historia, los aportes que tuvo, ¿no? Su oratoria, etcétera, fue José Mejía Lequeric, que era muy joven, de hecho murió en el año siguiente de la Constitución. La Constitución se promulgó en 1812, murió en 1813 y tendría 36, 37 años. Pero por todos lados, José Mejía Lequeric, interesante, ¿no? Es un personaje histórico del cual deberíamos conocer un poco más acá en Ecuador, porque allá es un ícono en Cádiz y por su contribución a la Constitución, que era una Constitución muy avanzada, establecía libertades, derechos, aunque también establecía la religión católica como la única verdadera y que debería ser la religión oficial del Estado a perpetuidad. Pero bueno, para su tiempo estaba bastante bien la Constitución. Luego vino Fernando VII y despedazó la Constitución, ¿no? El absolutismo absoluto, como lo llamaron. Bueno, entonces dentro del tema de esta conferencia, que era una relación renovada en el bicentenario de la Constitución de Cádiz, bueno, dijimos, bajemos de la retórica a los hechos. Entonces, en base a esa relación renovada, que ningún
migrantes latinoamericanos sea excluido de servicios sanitarios, como se pretende en España. Se dejó propuesto aquello. Y que se habla a nivel de Europa, porque yo estudié en Europa. Me acuerdo Bélgica, ¿no? Qué país más acogedor, tan pequeño. Ellos mismos tienen 3 comunidades, la alemana, la francesa, la flamenca. Acostumbrados a recibir gente de todas partes del mundo. Y cuál mi sorpresa, e incluso mi desagradable impresión cuando volví hace unos años, y habían construido 11 cárceles para migrantes. 11 cárceles solo para migrantes. Imagínense una Europa construyendo cárceles para migrantes, criminalizando la migración. Entonces le dijimos, eso no puede ser. Bueno, fuimos un poquito duros, le dijimos, si nosotros hubiéramos hecho lo mismo cuando migraron los españoles a Latinoamérica, y muchos europeos a Latinoamérica, españoles sobre todo en la guerra civil, la historia de Europa sería diferente. Eso no puede ser. Si hablamos de una relación renovada, empecemos por garantizar los derechos y sobre todo los derechos humanos de los migrantes latinoamericanos en Europa. Y la tercera parte de mi exposición, que está en la web, fue denunciar el caso Oxy, que es un verdadero atraco a nuestro país y se requiere la unión latinoamericana y ojalá iberoamericana, y también es bajar de la retórica a los hechos para oponernos a estos abusos del capital, ¿no? Donde se reconoce que se rompió la ley, que en el contrato la caducidad no es materia de arbitraje, pero pese a todo eso, hasta le otorgaron más de lo que pedía la petrolera. Terrible. Bueno, luego de esto, pues la foto, se atrasó un poco el almuerzo, ya no tuvimos tiempo de almorzar, sino que enseguida al aeropuerto para viajar hacia la querida ciudad de Murcia, que es una de las que proporcionalmente tiene mayor cantidad de ecuatorianos, donde dimos entrevista con Diario La Verdad, entrevista con Radio Cristal, y luego pues tuvimos el encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en Murcia, muy emotivo, eso fue algo, son cosas inolvidables, ¿no? Pese a lo tarde, como teníamos 3 o 4 visitas a Murcia sin conocer Murcia, nos dimos tiempo. Y como a las 11 de la noche, 12 de la noche, fuimos a conocer Murcia, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, eso nos costó que llegáramos a las 2 de la mañana a Barcelona y, bueno, seguir con las actividades. 7 de la mañana, entonces, 8 de la mañana empezamos entrevistas con TV3 de Cataluña, es tal vez el canal más importante de Cataluña. Yo tengo amigos catalanes y me dicen que salió muy bien la entrevista. Luego con Diario La Vanguardia, luego con Agencia F. Luego tuvimos audiencia con Ada, no sé si se pronuncia bien, Colau, que es una dirigente social, abogada, que con su esposo, economista, pues está denunciando todo este problema de las hipotecas, etcétera. Y me contaba unos abusos terribles, ¿no? Como para la familia, sí, pagas o pagas. Deudas de corporaciones se las refinancia, etcétera. O sea, están las prioridades al revés, patas arriba. O sea, la familia, los ciudadanos son lo último. Lo primero las corporaciones de capital financiero, eso es una locura. Bueno, luego salimos al Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Yo tenía un terror porque era domingo 10 de la mañana. Me dijeron que el local tenía 3.500 asientos. Y dije, por gusto hacen tan grande, ¿no? ¿Por quién va a venir 10 de la mañana domingo a una conferencia, a una rendición de cuentas? Estarán 500 personas. Y eso estaba repleto y había gente afuera. Así que muchas gracias a todas nuestras hermanas y hermanos migrantes en Barcelona y a los que organizaron todos estos eventos, a los cónsules de Cataluña, etc. Bueno, ahí se habló en Murcia y en Barcelona. Ya más que de la acción del gobierno hablé sobre la visita y sobre la cumbre, porque se había realizado la cumbre, sobre nuestra visión de la crisis, como les he manifestado aquí, la conversación con el presidente Rajoy y lo que está proponiendo el gobierno ecuatoriano muy respetuosamente, ¿no? Luego de esto, pues a las 2:30 cogimos el avión y a Madrid, directo al pabellón de convenciones del recinto ferial de Casa de Campo, nuevamente, para miles de personas, repleto eso, mucha gente afuera. Estaba hasta la barra de la Boca del Pozo de Melega ahí, haciendo barra. Ahí están las filmaciones. Bueno. Y el encuentro con la comunidad ecuatoriana, pues sumamente emotivo. Esto duró 2, 3 horas, para que vean cuánto nos quieren que hasta nos hacían cantar, ¿no? Y cantaba y no se iba la gente. Y después nos seguía respaldando la gente después de que yo cantaba. Entonces eso quiere decir que nos quieren y bastante, y de verdad. Bueno, a las 4:30 entrevista con W Radio en vivo. Esta es una radio para Colombia, Latinoamérica. Un periodista me impresionó por su profesionalismo, no está aquí el nombre, pero muy, muy ético, muy profesional. Y también era pues para la comunidad latinoamericana en España. Luego entrevista con Diario 20 Minutos, entrevista con Agencia Europea Press. Y luego pues salir al aeropuerto, ducha en el aeropuerto militar de Madrid y el avión, y llegamos 7:30 y directo a la oficina.
Hemos tenido una mañana de despachos, estuvimos en el cambio de guardia y ahora estamos despachando desde aquí en el Ministerio de Deportes y en este conversatorio con los medios. Y bienvenidas y bienvenidos de nuevo todos ustedes. Muchas gracias. Iniciamos con la rueda de preguntas. El primer periodista en intervenir es Robinson Robles, Hispan TV. Señor presidente, buenas tardes. La vez anterior usted me preguntó de dónde es Hispan TV y usted no había tenido clara el origen de la cadena. Esta es la cadena mundial pública de noticias en español con sede en Teherán, en Irán. Y quería contarle, a propósito de mi pregunta, que hace pocas horas una de las oficinas de Hispan TV en Gaza ha sido bombardeada por Israel. Nos han informado de esa situación y estamos recibiendo noticias de las víctimas y sabemos también que fue en la cumbre iberoamericana. Y quería preguntarle de este particular. Ecuador históricamente desde 1946, en que se inició este conflicto Israel-Palestina, es la primera vez que mediante una solicitud ante las Naciones Unidas pide primero el cese de hostilidades, la acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que se reconozca al Estado palestino como un miembro más de este organismo. Queríamos su comentario, profundizar sobre este tema y su visión frente a lo que le estoy narrando y le estoy describiendo. Bueno, gracias por preguntar sobre el viaje. Es un tema sumamente importante, nos tiene muy preocupados. La vocación del Ecuador siempre ha sido la resolución pacífica de las controversias. Este conflicto ha sido muy sangriento y muy violento. Entonces nuestra petición primera ha sido que cesen las hostilidades, ¿no? Lo que sí es inadmisible, por razón que se tenga, por criminal que sea una persona, porque no se puede combatir la ilegalidad con más ilegalidad, la violencia con más violencia, es esta modalidad de asesinato selectivo, ¿no? Y que no son tan selectivos. O sea, por ahí leía que se había asesinado las fuerzas israelíes habían dado muerte a un dirigente palestino, a sus dos hermanos, pero también al vecino. ¿Qué culpa tenía el vecino de vivir al lado de este señor? Ahora, esto no lo practica solo Israel, y esto es lo que no se habla mucho, ¿no? Pero, ¿qué es esto de los drones que van y asesinan en Pakistán? Y por tecnología que se tenga, no solo asesinan al objetivo, sino a 8 o 10 personas más, entre ellos niños, etc. ¿Qué es eso? Eso es un crimen de guerra, eso no es la guerra, no respeta ningún código de un conflicto. Entonces, pero el mundo no reacciona, ¿no? Incluso se dan premios Nobel a las personas que permiten y a las instituciones que permiten, gobiernos que permiten y organismos que permiten esta clase de cosas. Entonces eso sí lo tenemos que rechazar. Recuerden que este nuevo episodio de violencia, de sangre, comenzó con el asesinato del jefe de operaciones de Hamas, Hamas, ¿verdad? Entonces, por antecedentes que hubiera tenido ese tipo, ¿no? O sea, son prácticas que la humanidad debe rechazar, sino en qué nivel estamos cayendo. Mañana deciden que yo soy un peligro y me mandan un dron y Dios no quiera, mandan un misil en la oficina de Carondelet y no solo me muero yo, sino mis secretarias, etcétera, ¿no? Y solo por su decisión, son los árbitros del bien y del mal. Entonces eso es inaceptable. Queremos mucho a Israel, como también queremos a Palestina, pero esa clase de prácticas no se puede aceptar. Entonces se ha hecho esa petición al Consejo de Seguridad, ojalá que actúe, es difícil porque ustedes saben que tienen poder de veto ciertos países que han sido aliados incondicionales de Israel, y yo creo que es inevitable el reconocimiento de Palestina como Estado miembro de las Naciones Unidas. Yo creo que no lo van a poder detener y apoyamos eso, creemos que es justo, como también apoyamos una solución, sabemos que es muy difícil, pero una solución pacífica a ese conflicto del Medio Oriente, ese conflicto histórico ya entre Israel y Palestina, yo diría el mundo árabe. Pero lo que sí tenemos que rechazar es esa nueva estrategia, esa nueva táctica, más que estrategia, de asesinatos selectivos, etcétera. Seguirán siendo asesinatos y eso no se puede permitir. El siguiente periodista en intervenir es Adrián Acosta de Gama TV.
Buenas tardes, presidente. En una de las entrevistas que usted concedió a uno de los medios de comunicación en España, usted aseguró que la suspensión de la Feria Taurina de Quito es una maniobra. ¿Nos puede precisar un poquito más cuál sería el alcance de esta maniobra? Ay, mi querido amigo, lea bien mis declaraciones. Yo dije, podría ser una maniobra. Yo sé que usted está bien intencionado, pero lo mismo dice por ahí el universo, el título, ¿no? Correa afirma, pero como bueno, ¿no? Yo dije, no les extrañe que sea una maniobra política. Yo no descarto eso. Usted bien sabe quién era el propietario de Citotus, o deberían saberlo, ¿ya? Entonces, los bancos están en una campaña atroz contra el gobierno, lo cual nos honra, porque dime quién te odia y te diré quién eres. Pero, entonces no les extrañe que esto sea parte de la campaña, eso es lo que dije, no les extrañe que esto sea parte de la campaña, para enardecer al pueblo de Quito, y si por ahí algún taurino, y culpar al gobierno, por supuesto, y por ahí algún taurino enardecido le mete un tiro al presidente, entonces para el día siguiente rajarse la vestidura y decir, ay, qué pena la violencia, ¿no? Meten candela y cizaña. Entonces yo no descarto eso, yo no descarto. El primer año, si fuera por la consulta popular, ¿por qué hubo entonces feria el primer año? ¿Por qué se vendieron los abonos el primer año? ¿Por qué vinieron toreros el primer año si no se podía matar el toro? Y casualidad de casualidades, el segundo año es que no venden abonos, no quieren venir los toreros, justo 2 o 3 meses antes de unas elecciones históricas. Mire, ya tengo muy pocos pelos, demasiadas ganas para creer todavía en esas casualidades. Continúa, ¿de quién es Citotus? Continúa María Fernanda Suaz Navas, de Ecuador TV. ¿Cómo está, presidente? En una de sus primeras conferencias que rindió, si no me equivoco, en Italia, usted habló sobre las becas del CENESID y que estas becas podrían ser aplicadas también por nuestros compatriotas, pero me quedó una duda en que usted dijo que tenían que regresar al país, entonces no sé si nos puede explicar el mecanismo que va a ser sobre esta aplicación de las becas también para nuestros compatriotas en España. No solo que están disponibles, ya se han otorgado, al menos 150 becas, que es lo que recuerdo, la otra vez fue un acto muy emotivo para entregar 800 y pico de becas y 150 eran para hijos de migrantes. Entonces ellos, pagados por el gobierno ecuatoriano, si entraron en las 500 universidades, el mecanismo es este, si entran en las 100 mejores universidades, entran en cualquier carrera y se les financia. Si entran en las 500 mejores universidades, se les financia siempre y cuando escojan las carreras que el país necesita para el desarrollo. Y créanme que ya no necesitamos más economistas, más abogados, necesitamos más ingenieros, más biólogos moleculares, etcétera, ¿no? Entonces, y se les financia, con la condición de que, eso no lo recuerdo exactamente, pero si una maestría, 2 años, tienen que venir al país 4 años. Si es 4 años de carrera, tendrán que volver al país para ejercer el sector público-privado durante 8 años. Eso no estoy tan seguro, el tiempo exactamente, pero más o menos esa es la mecánica. Entonces, no es que hay disponibles, ya se han entregado becas y se siguen entregando becas, lo cual es un beneficio enorme, ustedes no saben. La alegría con que nos decían los migrantes y el orgullo, jóvenes, decían, usted sabe, presidente, usted sabe que en mi universidad se me acercó un italiano y me dice, oye, ¿cómo puedo adquirir la ciudadanía ecuatoriana para que a mí también me den beca? ¿Ya? Entonces, hay mucho interés, hay mucho orgullo, hay mucha alegría y ya están las becas, por centenas, y siguen aplicando. La siguiente pregunta la realiza Andrés López, de CNN. Buenas tardes. En su viaje usted hizo la siguiente declaración, abro comillas: si la información es un derecho, la base de las libertades fundamentales y la libertad de expresión, ¿por qué no puede ser una función del Estado como la justicia? Luego de estas declaraciones hemos tratado de recabar algunas impresiones de, por ejemplo, asambleístas de Alianza País, y ellos se han mostrado un tanto desconcertados y no han tenido mayor comentario que hacer, esperando que usted haga un alcance. Paco Moncayo dijo sobre el particular, abro comillas, solo abrir el debate de una propuesta así resulta pecaminoso, es muy delicado, implicaría que el Estado se convierta en el dueño de la verdad. ¿Cuál sería su reacción? Bueno, que pobrecito Paco Moncayo, no lo entreviste para que no quede en ridículo. Es pecaminoso opinar. Estamos en la Edad Media, estamos en la Santa Inquisición. En nombre de la libertad de expresión, es pecaminoso opinar sobre dicha libertad de expresión. Qué contradicción, compañero. Miren, yo siempre me sorprendo de nuestra prensa, ¿no? Esto yo lo he dicho antes, por lo menos en 2 o 3 ocasiones. Nunca hicieron caso. Ahora que lo sacó el país, uy, ha dado la vuelta al mundo. Y me ratifico, al menos discutir estas cosas. Y por supuesto, si usted le va a preguntar a un Paco Moncayo, un Álvaro Estiván, todo es por
por tapar la corrupción del gobierno, como que si una modificación a la estructura del Estado sería para un gobierno, eso es para el país, las generaciones venideras. O entonces ya no habría independencia, la información estaría controlada por el gobierno. Entonces quiere decir que la justicia, pues, en cualquier país está controlada por los gobiernos, porque es una función del Estado. Entonces no recita el menor análisis. Ustedes mismos siempre han dicho, y en parte estoy de acuerdo, que la libertad de expresión es de las libertades fundamentales, de la cual depende las otras libertades, los demás derechos. Si es tan importante, la gran pregunta que se tiene que hacer la humanidad es cómo está en manos de negocios privados, pues con fines de lucro. Imagínense un derecho tan fundamental, proveído o provisto, de las dos formas se puede decir, por negocios privados con fines de lucro, cuando un derecho es algo que nadie nos puede quitar. ¿Cómo lo puede estar en manos de negocios privados con fines de lucro, que buscan rentabilidad? Entonces, si nos quitan, si tienen que quitarnos ese derecho para aumentar rentabilidad, por definición lo van a hacer. O si tienen que deteriorar ese derecho, deteriorar la información para aumentar rentabilidad, lo van a hacer. Hay una contradicción intrínseca, pero nadie quiere hablar de esto. O viene Torquemada y nos lleva a la hoguera, ¿verdad? Como en la Edad Media, como el inefable Paco Moncayo, que sabe tanto de esto como yo de artillería, ¿no? Entonces, que discutan nomás debate con Lucio Gutiérrez. Entonces, bueno, aunque sea, analicemos estas cosas, ¿por qué el miedo? Uy, es que criticar al rey es criticar a Dios, ¿no? Como en la colonia, si nos tenían esclavizados. Proponer estas cosas atentar a la libertad de expresión, y lo que pasa es que Correa es un sinvergüenza y quiere tapar la corrupción de su gobierno y quiere manejar también los medios de comunicación. Yo le hago una propuesta. Avancemos en la reforma y que entre en vigencia cuando yo deje de ser presidente. ¿Qué les parece? En todo caso, compañeros, aunque sea discutamos estas cosas, yo sí creo, imagínense ustedes, la justicia es un derecho, ¿verdad? Imagínense ustedes, jueces privados, administrando justicia. Este está chiflado. Bueno, ¿no dijeron que es un derecho y fundamental la libertad la libertad de expresión y la comunicación social? ¿Cómo puede estar en manos privadas, de negocio con fines de lucro? Imagínense una empresa privada administrando el país, ¿no? Entonces la contratamos para que usted gobierne. Imagínense empresas privadas legislando. Entonces, si es tan importante, ustedes mismos lo dicen, cuando les conviene es importantísimo. Si es tan importante, que sea una función del Estado, con legitimidad democrática, con controles democráticos. No estos negocios que hacen lo que da la gana y se hacen sus CIP, sus comités de defensa de los periodistas, ellos mismos se otorgan condecoraciones. Eso es un mundo que ellos mismos construyen, ¿no? Para mantenerse en impunidad, hacer lo que les dé la gana, no tener ni responsabilidad. Entonces, ¿por qué no discutirlo aunque sea? ¿Por qué tener miedo a pensar? ¿Por qué decir que es pecaminoso pensar? ¿No te imaginas lo pecaminoso? Pensar. Por favor, superemos esas barbaridades. Y les insisto, si es tan fundamental, ¿cómo es que está en manos de negocios privados? ¿Por qué no una función del Estado que no significa dependencia del gobierno, que administra solo una función, la función ejecutiva? Y lo que sí, todas las funciones del Estado están bajo el escrutinio público y con controles democráticos. Entonces, me parece que es mucho más razonable a que ese derecho tan fundamental, como siempre lo tratan ustedes de posicionar, esté en manos de negocios privados, algunos de muy dudoso proceder y procedencia incluso. ¿Cree usted que el modelo de comunicación entonces debería ser el modelo de los medios públicos? Esa sería la línea, a su juicio. O al menos una función del Estado con mucho más capacidad de regular ese suministro de información. Lo que sí estoy muy claro, que uno de los grandes males del siglo XXI, que es algo tan fundamental como la sociedad moderna, porque esto ya no es como en la Edad Media, en el siglo XVIII, cuando solo había imprentas, cuando era costoso producir periódicos, cuando la gente era analfabeta. Ya no es pues esto. O sea, ahora todo el mundo es alfabeto, es tremendamente barato imprimir periódicos, televisión, radio, difundir. En consecuencia, esto tiene mucho más alcance. La sociedad depende de lo que nos digan o que hay en los medios de comunicación. Entonces, yo sí creo, lo que sí estoy seguro, es que ese modelo de información suministrada por negocios privados con fines de lucro, de un derecho tan fundamental, el derecho a la información, manejado por negocios que buscan rentabilidad, es
Es una contradicción intrínseca que puede ser mitigada con profesionalismo y ética, pero ni aún así. Y ustedes saben que en muchos casos en Ecuador lo que más brilla por su ausencia es ese profesionalismo y esa ética. La siguiente pregunta la realiza Andrés Reliche, Agencia Andes. Gracias. Buenas tardes, presidente. Retomando un poco la inquietud del compañero Adrián Acosta de Gama TV, mi pregunta iba en la misma línea, ¿no? Usted había mencionado que la suspensión de la Feria Taurina de Quito podría ser una maniobra de ciertos grupos económicos vinculados a un banquero. Yo le quería agregar otro dato. Hoy día apareció una estatua del fundador del Opus Dei descabezada. El hecho no tenía relevancia, no tendría relevancia si no fuera porque un candidato a la presidencia también es miembro activo de este movimiento. La semana pasada, durante su ausencia, se generó una polémica en Cuenca también por el retiro de unas imágenes religiosas. Entonces, todos estos hechos a veces que pueden parecer coincidencia, van sumando. Mi pregunta iba en el sentido de cómo afrontará el movimiento Alianza País y usted como candidato a la presidencia una eventual guerra sucia, este tipo de incidentes. Con la verdad y con la integridad, porque llevamos 6 años de guerra sucia y no han podido derrotarnos, ¿no? Fastidia, molesta. No solo eso, no le da un voto en las urnas, pero tratan de rendirnos, tratan de afectarnos en lo moral, tratan de afectar a nuestras familias. Es una guerra no solo sucia, ¿no? Sin escrúpulos, porque saben, pues están desesperados, saben que nosotros no estamos aquí para jugar a la democracia formal, para administrar un sistema, sino para cambiar ese sistema en un marco de democracia real. Y eso pues le fastidia. Entonces sí, esta campaña se nos viene durísima. Miren las denuncias que tuvimos de 2 fuentes distintas sobre intromisión de agencias externas en nuestro país. Revisen todo lo que le hicieron a Chávez en Venezuela y ya empiezan, son tergiversaciones tras tergiversaciones, porque lo que ocurrió en Cuenca con las imágenes religiosas fue mentira, no era que se ordenó retirar esas imágenes religiosas, sino que había la estatua de una virgen al lado de un extinguidor, pues, y también un espacio por ahí que se utilizaba para capilla que se necesitaba para ampliar la sala de espera. Y fíjense cómo estas cosas surgen en época de campaña, porque hace como un año, yo personalmente, cuando visité el Hospital Guayaquil, cuando vi a los enfermos en los corredores, porque no alcanzaba en la sala, y había una capilla que se utilizaba muy poco, de 400 metros cuadrados, ordené desocupar esa capilla. Y hoy esa capilla es parte de la sala de emergencia, cuidado de emergencia creo que es. Pero nadie dijo nada, porque no había elecciones. En cambio ahora, mover una virgen y mover una capilla para ampliar la sala de espera, enseguida los periodicazos se ordena retirar a las imágenes públicas, las imágenes religiosas. Eso es mentira, son tonterías. Si ordenáramos retirar las imágenes religiosas de toda dependencia pública, tendría que empezar por mi propia oficina, porque yo soy cristiano y tengo ahí, católico, un crucifijo. Dicho sea de paso, regalado por las comunidades de base de El Salvador. Entonces son las mentiras y es parte de la campaña sucia que vendrá, y te insisto, incluso la estrategia ha cambiado, noten eso. Como saben que no les ha resultado toda su campaña sucia para quitarnos votos en las urnas, y por el contrario, muchas veces hemos mejorado porque la gente se indigna ante tanta suciedad, ahora tratan de atacarnos, de rompernos la moral, de hacernos rendir, de dañar nuestra familia, ¿no? de calumniarnos en lo personal, y eso no busca ganar un voto, busca es desgastarnos personalmente, que abandonemos. No nos vamos a rendir. Y ante tanta mentira siempre responderemos con verdad y con integridad. Ahora interviene Orlando Pérez de El Telégrafo. Por si acaso una precisión, era como le decía, el tiempo que tienen que permanecer en el país es el doble del tiempo de la beca, ¿no? Si fueron 2 años, 4 años, si fueron 4 años, 8 años, y así sucesivamente. Buenas tardes, presidente. Hace, ya creo que es casi 2 horas, el novelista Mario Vargas Llosa pidió a los ecuatorianos que usen todas las armas de la democracia para defender pacíficamente la libertad de empresa, a propósito de las medidas que compensarían o financiarían el bono de desarrollo, que es la medida contra… Pero ¿qué tiene que ver la libertad de prensa con el financiamiento del bono? Lo hizo en la… ¿Estás seguro? Porque estamos acostumbrados a escuchar hablar tonterías Mario Vargas Llosa, pero esta le merecería otro Nobel, pues. O sea, ¿qué tiene que ver la libertad de prensa con… De empresa. ¿Ah? De empresa. Ah, de empresa. Es que ahora también defiende la libertad de empresa. Sí. Tú sabes que este era comunista, pedía permiso a Fidel Castro para recibir premios y todo eso. Esos son los peores, los renegados, ¿no? Como Emilio Palacio, que era trotskista. Anda a ver el periódico que dirigía Emilio Palacio. Son los peores, los renegados. Los que se sienten traidores en el alma, ¿no? En la Asamblea Anual de Federación Latinoamericana de Bancos de la FELAM en Lima hace poquito. Sobre esto le quería preguntar por doble vía. La una es,
Esta declaración de alguna manera es compatible, empata con lo que ha estado planteando en las cartas a través de correos electrónicos a los ahorristas, a los clientes de los bancos que la semana pasada se divulgaron en el país. Y yo quisiera saber si es que esto que se ha planteado como una posibilidad de una sanción penal a quienes emitieron esos correos electrónicos por las implicaciones que tienen, va a ser también desarrollada por el Ejecutivo, en alguna medida, algún control, alguna medida de esa naturaleza. Y la segunda es si esta acción de los banqueros en estos días, en estas épocas preelectorales, también conllevan lo otro, es decir, una participación política o una respuesta también política de parte del gobierno a esta tarea que están realizando los banqueros, que a través de algunos analistas, de algunas entrevistas, señalan incluso el riesgo para los ahorristas de su dinero, de sus depósitos, que es un poco lo que se ha estado manejando y usted ha estado conversando también en Europa. A ver, sobre Vargas Llosa, libertad de empresa, las cartas de preocupados banqueros por los ahorros de sus depositantes. ¿Dónde estuvieron esas preocupaciones en incautación de depósitos del 99? ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede creer esa doble moral? ¿Dónde estuvieron? Que no me digan, yo no fui culpable y mi banco no quebró. Que me digan quién devolvió los depósitos. ¿Y quién devolvió los depósitos a 10.000 sucres dólares? ¿Ya? Entonces, ustedes ven que no les interesa nada, les interesa su bolsillo. Y lo que están es manipulando a la gente, la estrategia del terror, del temor, asustar, para que no respalden al gobierno y ver si ponen a su candidato. Pero ya el que cree esas cosas, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pregúntense, háganse la pregunta tan sencilla como esta. ¿Dónde estuvieron las cartas? ¿Dónde estuvieron estos depreciación deliberada del sucre? Se pulverizaron nuestros depósitos. ¿Dónde estuvieron, pues, estos señores? ¿Dónde estuvieron para denunciar las renegociaciones de deuda cuando sus mismos empleados eran ministros y representaban a bancos tenedores de deuda? Y eso eran los que renegociaban nuestra deuda. Pregúntele pues a Produbanco, Banco BHS, si no tenían deuda externa. Al inefable Abelardo Pachano, etc. Y tenía a su empleado de ministro en época de Gutiérrez, prohibido olvidar. Y que la participación política de los banqueros, que nunca se meten en política. Por favor, señores, prohibido olvidar. Vaya, vean lo que pasó en el 98-99, esa constitución del 98, esa vergüenza hecha en un cuartel militar por socialcristianos y demócratas cristianos, dirigidos por Osvaldito Hurtado, de la gallada de todos estos banqueros, ¿no? Insisto, el del socialismo comunitario y de repente cheerleader del neoliberalismo y del capital financiero. Ya estaba prohibido el que el Banco Central preste plata a los bancos. Eso estaba desde la reforma a la ley de régimen monetario, inicio de los 90. La Constitución del 98 eso lo pone como principio constitucional. Pero por el poder político, la politiquería de los banqueros, pone una 42ª transitoria que dice que en los próximos 2 años sí se puede dar crédito a los banqueros hasta que haya las instituciones del caso. Es decir, sabían que se venía la crisis. Que me digan que no se meten en política e impusieron con sus corifeos, con sus asalariados en asamblea en el Congreso de ese entonces, la ley AGD. Es decir, quiebren que el Estado paga, porque se respaldaba el 100% de los depósitos sin monto, sea 100 sucres o 100 millones de sucres, y hasta en el exterior. Entonces ellos quebraban y el Estado era el que pagaba. Que me digan que no se mete en política y el financiamiento de Yamil Maguá. Que me digan que no se mete en política y el manejo inescrupuloso en función de sus intereses del Banco Central autónomo del gobierno, pero dependencia de los bancos y de la burocracia internacional que funcionaba en el mismo Banco Central, dicho sea de paso, todo un piso para el Fondo Monetario. El encargado de la estabilidad de la moneda, de acuerdo a la Constitución, triplica la emisión monetaria. ¿Para qué? Para darle crédito a los bancos. Que me digan que no se meten en política, eso no se lo creen ni ellos mismos. Entonces, en febrero 17 el pueblo ecuatoriano puede decidir si seguir avanzando o volver al pasado con estos señores apolíticos y técnicos que se preocupan bastante de los depósitos de sus clientes. Miren el 99 y verán cómo se preocupan bastante. Debido al tiempo, vamos a realizar la última pregunta. La realiza el periodista Lenin Rodríguez de Sonorama. Buenas tardes, señor presidente. Lenin Rodríguez de Sonorama le saluda. Tenga la bondad, hoy comenzaron los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
y el primer anuncio que se hizo es que las FARC cesaban el fuego, hacían una tregua durante 2 meses. ¿Puede este ser un buen inicio para la paz de nuestro hermano país? Yo creo que sí. Yo también leí la noticia y me sorprendí. Yo había hablado con el presidente Santos, él veía muy difícil eso. De hecho, le pedían al gobierno un cese al fuego, el presidente Santos se había negado, y que unilateralmente establezca un cese al fuego la FARC, me parece un signo muy positivo. Y todos debemos unir buenos deseos, energía positiva para que, oraciones los creyentes, para que esos diálogos pues culminen con éxito y se acabe esa guerra fratricida en Colombia, que tanto le ha costado a Colombia, también le ha costado al Ecuador, pero por Colombia, sobre todo por Colombia, que acabe esa deuda, esa guerra fratricida. Ya para terminar, tenemos una última pregunta, la realiza Juan Villagómez, Radio El Sol. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Usted acaba de decir establecer responsabilidades por la crisis bancaria del 99 que podía haber sido evitada. ¿Eso qué quiere decir, señor presidente? Y adicionalmente, ya una vez que está prácticamente ya elaborada la papeleta electoral para los próximos comicios de febrero del 2013, ¿se mantiene su plan de gobierno de la Revolución Ciudadana o hay variaciones, tomando también en consideración que quedó pendiente una oferta de campaña de la reducción del impuesto al valor agregado del 12 al 10%, señor presidente? Sobre lo primero, por supuesto que es responsable y algunos no podrán ya rendir cuentas ante la justicia porque han prescrito los casos, etcétera, pero aunque sea que tengan una sanción moral y social. Lo que pasa es que la gente, los ecuatorianos somos demasiado buena gente y tenemos memoria muy frágil. Pero vaya, vean quiénes son los que hicieron la Constitución del 98, quiénes estuvieron ahí preparando el salvataje bancario. Vaya, vean quiénes propusieron la ley AGD, quiénes la votaron en el Congreso, cuántas voces expresaron su desacuerdo con eso. Fue un solo diputado. Es crítico del gobierno, hay que reconocer que un solo diputado habló claro y dijo, esto es un atraco, pero vaya a ver quienes entusiastamente, para ayudar a los banqueros y quebrar al pueblo ecuatoriano, apoyaron esa ley AGD. Vaya a ver en el 94, quienes reformaron la ley de instituciones financieras. Que no nos olvidemos que hay gente con responsabilidad política, personas, pero también agrupaciones como Partido Social Cristiano, como Democracia Cristiana, que nos arruinaron en los 90. Como ahora nos arruina Sociedad Patriótica, etc. Sobre lo segundo, por supuesto que ha habido cambios, ¿no? Somos un movimiento, mejoramos siempre las cosas, tenemos autocrítica, ampliamos, profundizamos, etc. Mi programa de gobierno en el 96 tenía 5 ejes. La revolución democrática y constitucional, con la cual avanzamos muchísimo, la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, la reforma económica, productiva y laboral, avanzamos muchísimo, el nuevo modelo económico tan exitoso. Tal vez en la parte productiva, aunque nos ha ido muy bien, tenemos que diversificar la matriz productiva de los retos si ganamos para el próximo periodo. En la parte laboral, eliminación de tercerización, explotación laboral, afiliación al IES, mejora de salarios básicos, también se ha avanzado muchísimo. El tercer eje era la revolución social, se ha avanzado muchísimo, el rescate de la educación, de la salud, vivienda, adecuadas condiciones de trabajo. El programa con los discapacitados, eso ha dado la vuelta al mundo. Da mucho orgullo ver cómo se me acerca el presidente de Panamá, no recuerdo cómo le llama allá, ya vamos a empezar con la campaña a los discapacitados, Haití. Sí, no, pero ¿cómo se llama la, por supuesto que me acuerdo cómo se llama el presidente, cómo se llama la campaña? Tiene un nombre especial, él me lo dijo, Ricardo. Y Haití, etcétera, ¿no? Cómo siendo el ejemplo ecuatoriano van a aplicar el mismo programa de ayuda a discapacitados. Y estaba la revolución ética y lucha contra la corrupción, en la cual también hemos avanzado muchísimo. Miren cómo, por más que han tratado de salpicarnos, no han logrado destrozar nuestra honra, ¿no? Mire cómo un crédito mal dado, un crédito, ¿no? Por supuesto grave, pero un crédito mal dado ha sido noticia 3, 4 meses, porque no tienen qué más decir. La prensa libre e independiente, ¿no? Que en verdad pues es actora política y todos lo sabemos los intereses que defiende. Y el quinto eje era el eje por la soberanía, dignidad e integración latinoamericana. Ecuador ha liderado la integración de nuestra América, UNASUR, CELAC fue una propuesta ecuatoriana, ¿no? En la cumbre de Santo Domingo, el grupo de Río se llamaba en ese entonces. En la Convención de Alianza País en noviembre del 2010 se aumentaron 2 ejes, la revolución ecológica para poner a un mayor énfasis en cuidar el único planeta que tenemos y la revolución de la justicia, porque nos dimos cuenta que no podía garantizarle seguridad al pueblo ecuatoriano, ni siquiera la lucha contra la corrupción,
con jueces venales que soltaban delincuentes. Por eso fuimos a consulta popular, el pueblo ecuatoriano en forma inédita nos dio la confianza y con un consejo de la judicatura transitorio y todo el apoyo del gobierno nacional se está reestructurando la justicia y ya se están viendo los resultados. Más de 300 jueces sancionados. Que no se olviden, compatriotas, no se dejen engañar por la prensa, por lo mismo de siempre. Ya no es que ahora la justicia perdió la independencia, no, perdió la dependencia de sus dueños de siempre, pues por eso nos la tienen jurada. Ustedes no recuerdan cómo se repartían las cortes. Pues, ¿para quién un engaño de quién era la corte de Guayas? Dependencia Social Cristiana en amarre con el MPD. Ahí está, la que era presidenta de la corte del Guayas. Ahí no dice nada la prensa, ¿no? Imagínense si hubiera sido una persona llegada a un candidato de Alianza País, quien procediera de esta forma. Recuerden que la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas ahora es candidata asambleísta por el MPD. Recuerden que una de las consejeras del Consejo de Participación Ciudadana, que a cada rato la entrevistaban como la libre independiente, es vicepresidenta por el MPD. Porque eran actores políticos, pero ahí nadie dice nada. Imagínense si nosotros hubiéramos hecho la 10ª parte de eso, esa es la doble moral de la prensa. Entonces, recuerden que ahora sí está siendo independiente la justicia, ahora se eligen centenas de jueces por concurso de merecimiento, antes se los elegía a dedo, se los repartían en el Congreso, los partidos políticos. Y recuerden, ya está dando el resultado de eso, más de 300 jueces sancionados. Lo que les quería decir, que no olviden, es por ejemplo cuando hace un par de años se filmó a un juez en Galápagos recibiendo la coima. Lo suspendieron 2 meses y si no recuerdo mal, con sueldo, o sea, vacaciones pagadas. Esa era la justicia. Ahora que sí se sanciona a los jueces, es que ha perdido independencia la justicia. Qué caretuco, Dios mío. Perdón que me indigne, pero qué caretuco. Y sobre lo que no hemos cumplido, nosotros hemos cumplido todo, señor. Lo del IVA, el 10% lo propusimos. Se armó un gran debate. Los mismos banqueros echaron, no, qué error, que ni sé cuánto. ¿No? Se trató de lograr consenso y se dijo, bueno, creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano no quiere que se vaya de 2 al 10%. Y por eso, en lugar de eso, eliminamos el impuesto a las telecomunicaciones, que era 15%, ICE, ¿no? Y que eso da tal vez más que los 2 puntos del IVA, mucho más. Eliminamos el 10% que el sector comercial pagaba sobre sus planillas eléctricas. Entonces, en compensación a esta, no más que promesa, propuesta que hicimos en campaña, luego se opuso mucha gente del sector empresarial mismo, medios de comunicación, ¿no? Dijimos, bueno, en lugar de esto, vamos a hacer esto. Y lo que hicimos fue eliminar el impuesto a las telecomunicaciones y el impuesto a las planillas eléctricas. Así que sí, una promesa cumplida. Listo, estas son las preguntas planificadas, señor presidente. Así que sí. Es una pregunta no planificada porque nos están siguiendo en vivo, va a creer que yo planifico las preguntas. Si desea algún periodista, por favor, levante la mano y le entregamos el micrófono. Las 2 últimas, 3 últimas. Freddy Paredes de Teleamazonas. Pero por acá, bueno, como quiera. Buenas tardes, señor presidente. Solo una puntualización. Usted dice que si es tan importante la comunicación, se debería transformar en una función del Estado con legitimidad democrática. ¿Cómo se le daría la legitimidad democrática? Controles democráticos, pero ¿a quién controla Teleamazonas? Y es chistoso, ¿no? Porque cuando no se le da información a un canal, no se acepta entrevista, se le está negando el derecho a los ciudadanos. No, se le está negando el negocio a ese medio, porque a los ciudadanos les vamos a dar toda la información del caso. Entonces usted como autoridad pública tiene juicio político, fiscalización del Congreso y escrutinio público, pero negocios privados. ¿Cómo se logra eso? Esa es la legitimidad democrática. Por favor. Por favor, su nombre y el medio al que pertenece. Gracias, presidente. Buenas tardes. Mercedes Álvaro, de la agencia Dow Jones. Quería preguntarle sobre el tema económico. El Banco Central todavía está trabajando en las nuevas previsiones económicas, cuánto cerraría este año, cuánto sería el próximo año. Sin embargo, ya hay cifras preliminares. Su gobierno está viendo que la economía este año podría crecer al 5.4% como estaba planeado originalmente, porque se ha diferido la para de la refinería. Y de ser así el caso, para el próximo año la reducción va a ser mayor. Se hablaba de un 4% el próximo año de crecimiento. Si la para de la refinería va a pasar para el próximo año, va a ser menor el crecimiento. Y por otro lado, también quería consultarle, señor presidente, cómo marchan las relaciones con China en cuanto a financiamiento. Usted el año pasado anunció que estaba negociando con China un nuevo crédito por 1.700 millones. ¿Qué ha pasado? ¿Se espera ya alguna fecha para el desembolso de ese crédito? ¿Qué ha pasado con ese crédito con China? Gracias.
proyecciones nos mantenemos, ¿no?, en un crecimiento de alrededor del 5%, que es bastante bueno. Por supuesto, no tan bueno como el año pasado, que fue realmente espectacular, cerca del 8%, pero es un buen crecimiento, con generación de empleo, con disminución de la inequidad, con disminución de la pobreza, porque puede haber crecimiento empobrecedor, sin generación de empleo. Yo mañana le digo a las transnacionales, vengan, inviertan y se me llevan todo el petróleo. Mejora el crecimiento, pues no queda nada aquí, no hay generación de empleo, porque el sector petrolero genera mucho empleo. No hay disminución de la inequidad, no hay disminución de la pobreza. Entonces, cuidado, ¿no?, que el crecimiento es una condición, yo le diría ni necesaria, pero altamente deseable para mejorar las condiciones de vida, pero de ninguna manera es suficiente. Sobre el paro de refinería, sí, por supuesto que el paro de refinería aumenta importaciones, ¿no?, de combustibles, y eso disminuye PIB. PIB, enfoque de gasto es consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importación. A más importaciones, menor crecimiento. Por eso incluso se ha predicado un poquito hasta ese crecimiento también este año, porque con la mejora de la calidad de los combustibles tenemos que importar más aditamentos, ¿no?, aditivos. Entonces, eso disminuye un poco el crecimiento del PIB, y si el próximo año se para la refinería, por supuesto, eso tiene efecto recesivo. Todavía no he revisado las proyecciones para el próximo año. 4% sería una buena tasa, pero esperamos crecer mucho más, ¿no? El Ecuador debe tratar de al menos crecer al 5% cada año. Y bueno, fuera que pudiéramos crecer al 8% como China. Pero por si acaso, Ecuador durante los 10 años, en la década de los 70, el boom petrolero, 10 años creció a una tasa del 8%. Pero no fue necesariamente un buen crecimiento. Y de ahí sacamos problemas estructurales que todavía padecemos. Por ejemplo, la urbanización de las ciudades, sin estar preparadas a recibir tanta gente del campo. Ahí se empieza a crear el Guasmo, el Comité del Pueblo, los barrios miseria. El crecimiento de un sector industrial que consume divisas, porque importa muchas cosas, pero no exporta. Y es un estrangulamiento para nuestro sector comercial. Entonces hay que saber crecer, ese es el mensaje, ¿no? Y por si acaso también, China tiene la mitad de Producto Interno Bruto por habitante que Ecuador. Entonces, mientras más pobre es usted, más fácil es crecer. Ya cuando se llega a renta media es más complicado crecer a tasas tan altas. Y sobre el financiamiento de China, pues el financiamiento, no recuerdo exactamente el crédito que usted me da, pero marcha viento en popa. China está muy contenta con nosotros muy contentos con China, sigue esa coordinación bilateral como lo estamos haciendo con Brasil, que ya nos está financiando Mandariaco, ya se va a proponer también el proyecto Chauvin, como lo estamos haciendo con Rusia, con muchos otros países. Hemos diversificado la fuente de financiamiento. Ya no es electoral, ¿no?, una pequeña dirección. Por eso precisamente mi decisión de proponer, porque ahora resulta que no lo eligieron en primarias, en las convenciones, al vicepresidente. Es cuando el candidato a vicepresidente se elige en primaria, en convención. Lo propone el presidente, ¿no? Porque ya dicen cualquier cosa. Y lo aceptó la Convención Nacional de Alianza País. Sin embargo, algún rato, a ustedes les voy a dar la exclusiva, el telero, ¿ya? Les paso la votación que sí hicimos en el buró. Hicimos votación, hicimos análisis, eje electoral, eje gestión, entre los 6, 8 propuestas para vicepresidente, porque todo es mentira que yo le he designado a dedo, etc. Pero si lo hubiera hecho, bueno, siempre el presidente, el candidato a presidente ha tenido esa potestad, y lo importante es que lo aprobó la Convención Nacional. Pero por ahí leí un artículo, y Correa impuso el vicepresidente sin que lo aprueben en primarias, en las convenciones. ¿Cuándo se ha hecho eso? Ya no saben qué decir. Pero ese fue uno de los motivos de proponer a Jorge Glass, porque gran parte de este financiamiento, Jorge Glass ha conseguido miles de millones de dólares para el país. Algún día la historia reconocerá, yo creo que muy pronto, todo lo que ha contribuido Jorge Glass para esto, ¿no? Y necesitamos miles de millones más, porque tenemos que seguir construyendo hidroeléctricas, porque hay que apalancar el financiamiento de la refinería, son 12.000 millones de dólares, porque hay que hacer los multipropósitos de Senagua para triplicar la productividad agrícola, la mejor manera de sacar de la pobreza a nuestros agricultores, porque hay que completar los ejes multimodales, Manta-Manaos y Puerto Morona, Manaos. Entonces, ese fue uno de los factores claves para haber decidido privilegiar la gestión en la vicepresidencia, no más que alguien que tal vez hubiera podido captar otros sectores, etcétera, ¿no? Electoralmente hablando. Se dio prioridad a la gestión, porque no es que queremos ganar por ganar, queremos ganar para ejecutar y cumplir. Y necesito un vicepresidente que me ayude en esa ejecución, como lo ha hecho Lenín en la parte social, pero eso está bien institucionalizado ya, eso ya va a pasar a salud, a MIES, y sectores estratégicos también han marchado mucho bien, ¿no? Bastante bien, pero muy bien.
pero son tantas las inversiones, y estamos hablando de miles de millones de dólares, y son cosas que yo no manejo, que se requiere una ayuda de la vicepresidencia. Presidente, muy buenas tardes. Cristian Hidalgo de Canal 1. Estamos en época electoral y puede sonar un poco jocoso, pero al parecer refleja el pensar y el sentimiento de un sector de la población. No sé si tuvo conocimiento, pero la semana pasada un grupo de jóvenes en Guayaquil trataron de inscribir o postular a la candidatura a un burro para la Asamblea Nacional. Quisiera conocer su punto de vista acerca de eso y también que… No calificaba por el coeficiente intelectual demasiado alto para… y también saber un poco cuál es su criterio, porque estamos ya por elegir a una nueva asamblea y se han quedado estancadas varias leyes, entre esas la ley de comunicación, la ley de aguas, de tierras, y al parecer no van a alcanzar a… Traten de hacer una sola pregunta, porque además estoy cansado y me cuesta retener. Cuando estoy muy cansado, no se imagina, no puedo hablar ni bien el español. Otra vez dije, vení en vez de vine, allá en las conferencias, ¿no? Cuando uno está cansado, ¿qué más dije? Mudéjar, mudajader, invierto la sílaba. Bueno, sobre lo primero, qué bueno que los jóvenes se involucren en política, nos llamen la atención a los políticos de forma jocosa, de forma creativa, pero cuidado que hay en el masoquismo social, porque yo creo que aquí hay muchísimo de exageración y muchísimo de racismo, ¿no? Entonces, es verdad que hay movimientos políticos que presentan cualquier cosa como candidatos, pero en el caso de Alianza País, que tanta crítica, 3 futbolistas, es decir, por ser futbolista no se tiene capacidad para representar, pero no tienen título. Resulta que el principal candidato opositor no tiene título, pero como es banquero, coloradito, ahí sí está bien, ¿no? Y esa gente, no sé si han notado, o sea, primero ocupan los últimos lugares en la lista y son representantes de provincias donde hay una importante población afro, Carchi, Imbabura y Esmeraldas, o no tenemos que dar representantes a la población afro. Y no es que solo han pateado pelotas, pues. La primera vez que yo conocí a Ulises de la Cruz, que me pidió una cita en la presidencia, fue para hablar de un plan de vivienda que dirigía su fundación para su comunidad en Piquiucho, una comunidad muy pobre. El Team Delgado es empresario y tiene la fundación en el Juncal, que hace una gran labor con los jóvenes que no tienen ni una cancha para jugar. Iván Hurtado es dirigente de los futbolistas y tiene otra fundación de hace muchos años que trabaja con niños pobres, desprotegidos en Esmeralda. Entonces no es cualquier gente. Entonces está muy bien que los jóvenes llamen la atención, critiquen, tengan creatividad, pero cuidado, caemos en el masoquismo social y lo que busca cierta prensa, ponernos a todos en la misma canasta. Por último, ¿saben cuántos candidatos hay entre alternos, principales, parlamentarios andinos? Cerca de 300. El 1% son 3 futbolistas con una gran trayectoria. Si quieren más detalles propuestos por el propio Pepe Pancho, que ustedes saben que es un ministro, un gran compañero y dirige todo ese sector. Es el 1%, pero ya todos los partidos somos iguales y tenemos payasos por todos lados. Eso no es verdad. Nuestra gente es muy seria, muy capaz, muy preparada. Y esos 3 futbolistas también son muy preparados. Y por último, el que no esté de acuerdo no los vote. Pero no es que se los puede discriminar. Pero hay mucho racismo, porque ellos sí no tienen título. Guillermo Lasso tiene título. Pero como he hecho billete, como es pelucón, entonces ahí no hay problema. Cuidado, caemos en el racismo. Y esos jóvenes, felicitaciones yo me reía en España y creo que le negaron la inscripción porque sobrepasa el coeficiente máximo que pueden tener los asambleístas de oposición o ciertos asambleístas, ¿ya? Yo me reía por su ocurrencia, pero cuidado, caen en el masoquismo social. No todos somos iguales y hay gente que sí actúa con mucha responsabilidad. Si hay alguien más, algún otro periodista que desea hacer una pregunta. Bueno, sin más, señor presidente. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego.